Hola, ¿qué tal? Les saluda Javier Sandoval y hoy estamos con un tema que es la conjuntiva. Así que vamos a empezar conociendo un poco y luego con una pregunta. ¿La conjuntiva protege o perjudica al ojo? Eso lo vamos a responder al final. Vamos a empezar conociéndola un poquito. Vamos a ver. La conjuntiva tiene tres zonas, tres partes, tres tipos de conjuntiva. La conjuntiva vulvar es aquella que envuelve, que tapiza la parte del globo ocular, la parte escleral, la parte blanca del ojo, ¿no? Cuando nosotros volteamos la mirada, toda esa zona blanca del ojo está tapizada por la conjuntiva, que en principio es transparente, es la conjuntiva vulvar. Luego tenemos la conjuntiva palpebral, que si bajamos el párpado inferior jalándolo con el dedo, vamos a poder notar ahí una zona roja, que es la conjuntiva que tapiza el párpado por dentro y que está llena de vasos sanguíneos, ¿ok? Esa es la conjuntiva palpebral. Pero luego hay una conjuntiva que es formando parte del fondo de saco, es donde se une prácticamente la conjuntiva palpebral con la conjuntiva vulvar. ¿Está bien? Todo es continuado, ¿ya? Conjuntiva palpebral, luego da una vuelta en el fondo de saco y finalmente se queda ahí en la parte de la esclera, en la conjuntiva vulvar. Esas son las tres partes. ¿Qué contiene esta conjuntiva? La conjuntiva contiene, en términos prácticos, tres tipos de células. Las células epiteliales son unas células que están por encima, células epiteliales que generalmente son cilíndricas. Tenemos las células del tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Que pertenece al tejido conectivo, y tenemos las células caliciformes. ¿Qué hacen estas células caliciformes? La importancia de estas células caliciformes, que se encuentran en muchas mucosas, es que producen justamente, le dan la característica mucosa a esos epitelios, produce el moco. Y este moco en el ojo tiene dos razones. La primera es una barrera de defensa, es decir, como toda mucosa forma la primera barrera de defensa del cuerpo humano ante los patógenos, ante los cuerpos extraños que quieran ingresar. Y en segundo lugar, este moco también forma parte de la lágrima. Recordemos que la lágrima tiene tres zonas definidas, ¿no? Sin embargo, ya los últimos estudios de más o menos, un poco más de un año, ya mencionan solo dos. Y una de esas zonas, una de esas partes de la lágrima, es la parte mucosa, ¿no? Que evita o que hace que se quede ahí la lágrima a nivel de la superficie ocular, formando la película lagrimal. Entonces, vamos con la pregunta. ¿La conjuntiva protege o perjudica al ojo? ¿Por qué digo esto? Generalmente podríamos pensar que siempre protege, y sí, estamos en lo cierto. Protege al ojo, ¿por qué? Porque mediante el parpadeo, la conjuntiva lo que hace es un barrido de todos los agentes que pueden estar a nivel de nuestros ojos. Cada parpadeo que tenemos, barren con todo y lo eliminan mediante la lágrima. Luego, ¿por qué también protege? Porque le dotan a la lágrima de un pH, o la lágrima que pertenece prácticamente a la conjuntiva, que está íntegramente relacionado con esta parte de acá que forma la lágrima, provee una lágrima de un pH de entre 7.3 y 7.45. Este 7.3 lo hace un poco más ácido. Esto generalmente pasa cuando la lágrima se llena de CO2, y esto sirve de manera que pueda combatir a las bacterias. Con un pH más ácido las bacterias pueden morir. Y la tercera forma como nos protege es mediante la lágrima, porque dota a la lágrima de lisocimas. ¿Qué cosas son las lisocimas? Son enzimas que hacen o eliminan, son bactericidas, eliminan las bacterias que crecen o que están continuamente en nuestro ojo. Recordemos que en nuestro ojo existen siempre bacterias, ¿ya? Existen siempre bacterias, y estas bacterias generalmente tienen que estar en un equilibrio. No pueden haber sobrepoblación de estas bacterias. Pero si algo falla a algún nivel del párpado, de la conjuntiva o de la lágrima, estas bacterias se reproducen más y ahí es donde genera el desequilibrio y ahí nos da las enfermedades. Pero ¿cómo es que perjudica al ojo? Recordemos que la parte de la conjuntiva tiene tres tipos de células, ¿verdad? Las células epiteliales, ¿sí? La célula del tejido conectivo laxo y las células caliciformes. Y recordemos también revisemos que la córnea en la superficie tiene sus células epiteliales, pero estas células epiteliales son especiales porque son transparentes, ¿sí? Son células especiales transparentes. Y en el limbo esclerocorneal, es decir, en el pase de lo que es la esclera con la córnea,
crecen unas células o figuran unas células, están unas células que son las células madre que se encargan de dos funciones prácticamente. Estas células madres son las células madres corneolimbares, así se llaman, células madres corneolimbares que tienen doble función. Una función es epitelizar la córnea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo pasa en el epitelio corneal, cuando algo sucede, una desepitelización, un cuerpo extraño o algo ocurre a ese nivel, las células madres empiezan a migrar hacia la zona afectada y se van convirtiendo en células epiteliales corneales, se transforman en células epiteliales corneales. Esta es una función positiva que tenemos ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando algo ocurre con estas células madre y no se producen correctamente, al tener estas células madre otra función que es la barrera de protección, ¿y de qué protege? Protege de que las células que pertenecen a la conjuntiva no viajen hasta la córnea, sirven como una barrera para que estas células no viajen hasta la córnea. Pero ¿qué sucede cuando algo pasa con las células madre y no se producen y empiezan a dejar de estar ahí o están afectadas por alguna enfermedad? Todas estas células empiezan a migrar hacia la córnea también, queriendo invadirla y queriendo protegerla supuestamente. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Esa enfermedad se llama el pterigion. El pterigion es cuando algo pasa con esta barrera que forman las células madre y por ende todas las células del tejido conjuntivo, de la conjuntiva, empiezan a viajar hacia la córnea. Y esto lo perjudica porque el tejido que está formado en la conjuntiva es un tejido vascularizado y mucoso, mientras la córnea es un tejido transparente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede perjudicar. Por eso es que hablamos que la conjuntiva puede proteger, pero también puede perjudicar cuando algo ocurre en el ojo. Para terminar, vamos a hablar de cómo podemos explorar un poco la conjuntiva en nuestros ojos en el día a día, en nuestras prácticas que hacemos, y para que también lo podamos explorar a las personas que podamos tener cerca. Es súper sencillo. Primero hay que ver si el ojo se mueve. Muchas veces la conjuntiva, al estar protegiendo al ojo, si se esclerosa, es decir, se pone dura la conjuntiva, puede impedir el movimiento natural del ojo. Entonces, ver los movimientos oculares es una forma de que podemos probar que la conjuntiva está laxa, está bien, está suave, ¿sí? Otra forma o otra cosa que tenemos que explorar es la conjuntiva palpebral de la zona de abajo, es decir, la parte del fondo de saco. ¿Por qué? Porque en el fondo de saco generalmente se acumulan los detritus, si hay una infección, las legañas o cualquier cuerpo extraño que pueda estar en el fondo de saco. Inmediatamente podemos ver este borde, no sé si se ve unos puntitos ahí, estos puntitos representan las glándulas de meibomio. Entonces de paso podemos ver esas glándulas de meibomio que figuran justo en el borde del párpado, ¿no? Las glándulas de meibomio. ¿Para qué? Para ver si hay meibomitis o lo que se conoce como chalación, ¿no? Estas glándulas de meibomio o la salida de las glándulas de meibomio se encuentran ahí justo en el borde palpebral. Esa es otra forma de explorar. Y por último, la otra parte de la exploración es en la eversión del párpado superior. Hay que levantar el párpado, evertirlo y ver si ahí hay o no un cuerpo extraño. Generalmente cuando hay un cuerpo extraño o se mete alguna basurita al ojo, donde se aloja más es debajo del párpado superior. Por eso es necesario la eversión del párpado. ¿Y cómo evertimos el párpado? Bueno, eso será tema para otro video. Así que espero que hayan aprendido un poco sobre qué cosa es la conjuntiva, cómo es, y pueda ayudarnos a nosotros para protegernos más. Así que nos vemos. Chao.